Termópilas. Seguro piensas en espartanos sensuales en cámara lenta de la película 300. La historia real es aún más loca, porque realmente ocurrió. En el 480 a.C., unas ciudades griegas divididas apenas lograban ponerse de acuerdo y de pronto enfrentaron al mayor imperio del mundo. Jerjes marcha hacia Europa con un ejército tan grande que secó ríos y una armada capaz de oscurecer el horizonte. Las Termópilas no solo fueron defendidas por 300 hombres, fue la jugada inicial en una lucha desesperada, brillante y caótica por la supervivencia. Y lo más loco de todo, un genio político llamado Temístocles, en partes iguales genio y alborotador, prepararía una trampa naval tan audaz que voltearía toda la guerra de cabeza. Esta es la versión cruda, sin adornos y completamente verdadera de la película 300 y de la batalla que salvó a Grecia. Siéntate, relájate y bienvenido al campamento de historia. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al Campamento de Historia. Soy Marc Gañón, gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todos los momentos de la historia para siempre. Así es. Todas las cosas, todas las personas, todas las locuras que han pasado, estamos tratando de entenderlo todo. Ese es mi objetivo con este programa. Cada semana me siento en mi tienda para tratar de entender lo que pasa. Sabes, yo nací en los 90, y desde que nací han pasado muchas cosas, pero incluso antes de que yo naciera pasaron aún más cosas. Entonces, ¿cómo voy a entenderlo todo? Bueno, aquí estamos. Tú estás en este viaje conmigo, ¿de acuerdo? Y no estoy en este viaje solo. No, tengo a mi fiel compañero, el escudero de escuderos, el mismísimo Greek Freak. Es Christos Papadopoulos. ¿Qué tal, campistas de historia? Ni siquiera te hice una pregunta, pero ¿sabes qué, Christos? Hoy, de todos los días, voy a dejar que participes porque vamos a hablar de la historia greco-persa. Claro que sí. Sí, y siento que si alguna vez hay un episodio que puedas descarrilar y arruinar por completo, probablemente sea este, ¿de acuerdo? Intentaré mantenerlo al mínimo. No, o sea, de verdad voy a necesitar tu ayuda para pronunciar la mayoría de estas palabras porque no hablo maldito griego. Los que comentan también son hirientes. Son hirientes y me parece extremadamente gracioso. ¿Está bien? Cada día que leo un episodio pienso, estuvo genial, lo disfruté mucho. Tuve que apagarlo a los 5 minutos porque Christos lo arruinó. Yo digo, amigo, esto. Resulta que la audiencia es graciosa, amigo. Resulta que la otra gente del campamento aquí afuera, ellos me hacen reír. Tengo que ser honesto. Y sensacionalista. Y despiadado. Y eso es parte del atractivo para mí. Debo ser franco con ustedes, tengo grandes noticias hoy. Vamos a repasar una de las batallas más infames de la historia griega y, aún más, una película fascinante que nunca he visto. Esto también es gracioso. Pasaré por esto. No puedo esperar a llegar a algunas partes. ¿Qué voy a decir? Hermano, esto está loco. Y todos van a decir, sí, hermano, de verdad lo vimos. Ya salió en la tele. ¿Ya viste cuando patean al pozo? Esa es la única parte que conozco y solo porque la vi. ¿En qué película parodiaron eso? Hicieron una sátira donde patean a Britney Spears al pozo o algo así. Parecía una película de desastres. Y vi eso y pensé, está bien. Mira, soy fan de la historia, soy fan de la literatura. ¿De acuerdo? Me gusta leer. Y no veo películas. ¿De acuerdo? No creo en eso. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Tú lees? Sí, me encanta leer. Leo todo el tiempo. Sí. ¿Por qué no me crees? Nunca te he visto leer un libro. Sí, claro. ¿Cuándo hemos estado en una situación en la que yo esté leyendo un libro? Cada vez que estoy aquí es trabajo. Es 100% trabajo. Estoy dándole con todo. ¿De acuerdo? Seguro. Veo que te desvías. No tenemos tiempo. ¿De acuerdo? Regresemos a donde comenzó en el año 480 a.C. ¿Está bien? Ahora, para quienes no saben qué pasa, primavera del año 480. Tienes al rey Jerjes de Persia y básicamente está al borde de Europa. Tiene un gran ejército y está viendo a sus ingenieros hacer algo increíble. ¿De acuerdo? Están construyendo 2 puentes enormes que cruzan básicamente la franja estrecha de agua que separa Asia de Europa, que ahora se conoce como los Dardanelos. Este es un punto específico llamado Helesponto. Ahora, ataron cientos de barcos juntos con como este tipo de cuerdas gruesas hechas de lino y papiro, y luego colocaron tablones de madera encima para básicamente formar una especie de camino flotante por el que todo el ejército pudiera cruzar marchando. Es una locura, es una maravilla de la ingeniería que los persas lograron. Pero cuando una tormenta destruyó la primera versión, Jerjes mandó azotar las aguas como castigo. Él dijo, estas aguas no me faltarán al respeto otra vez. Mandaré a mis muchachos allá afuera. ¡Cachao! ¿Está bien? No sé por qué son como Rayo McQueen, pero así son, ¿de acuerdo? Golpean el agua.
Increíblemente, el segundo puente funcionó. Eso muestra el tipo de gobernante que enfrentan los griegos, porque Jerjes no iba a retroceder. Si falló antes, lo intentará otra vez. Pueden ver en la pantalla aquí, esta es una especie de visualización del cruce del Helesponto y pueden ver más o menos dónde se construyó este puente para que pudieran cruzar. No era solo logística o batalla, también era un mensaje, una forma temprana de propaganda. El imperio persa cruzaría hacia Europa, e incluso la naturaleza tenía que inclinarse ante el rey. Ahora, Jerjes no estaba empezando desde cero, ¿verdad? Él estaba terminando un trabajo. Su padre, Darío, ya había intentado, ya sabes, castigar a Atenas y Eritrea por apoyar una rebelión de las ciudades griegas en Jonia. Esto es la actual Turquía. Esa invasión terminó tan mal que, en Maratón, en 490 a.C., los atenienses destruyeron a las fuerzas persas. Darío murió antes de que pudiera intentarlo de nuevo, pero su hijo, Jerjes, estaba planeando la revancha definitiva. Jerjes gobernaba un imperio que iba de Asia a África, mucho mayor que cualquier otro en Europa entonces. Y el historiador griego Heródoto afirmó que su ejército tenía más de 2 millones de soldados, lo cual, siendo justos, probablemente es una exageración. Muchos historiadores modernos calculan que eran entre 200.000 y 300.000, lo que sigue siendo un gran número. Ya sabes, esos son más o menos los suscriptores que tenemos aquí, ¿me entiendes? Tenemos al ejército Camp fuerte. Bam, bam, bam. Debemos conseguir los efectos de sonido, Yristos. Hazlos con tu voz a partir de ahora, ¿está bien? Historiadores modernos estiman entre 200.000 y 300.000, así de muchos suscriptores tiene Camp. Pam, pam, pam. Gracias. Aún así, era el mayor ejército visto por la humanidad, aunque eran menos de 2 millones. Las fuerzas incluían... Había persas, asirios, indios, egipcios, todo el equipo. ¿De acuerdo? Es como una clase completa de matemáticas avanzadas ahí dentro. Bien, cada tipo diferente de genio moreno estaba... En este ejército había soldados con armadura, arqueros, ingenieros y barcos de guerra, por eso construyeron los puentes. ¿Sabes a lo que me refiero? Si unes a persas e indios, logran todo. La flota sola, en cuanto a la marina, tenía de 600 a 1.200 barcos, en su mayoría tripulados por los fenicios, que son, ya sabes, legendarios, guerreros del mar y gente marinera, y todos ellos técnicamente vivían bajo este dominio persa. Entonces, ¿contra quién se enfrentan? Un montón de ciudades, estado griegas que constantemente discutían y peleaban entre sí, y que se odiaban unas a otras. Más de 1.000 de ellas salpicaban el paisaje de lo que hoy vemos como Grecia. Y cada una tenía su propio gobierno, su propio ejército y su propio odio hacia alguna otra. Una ciudad-estado, llamada también polis, como en Metrópolis, era una mini-nación independiente. ¿De acuerdo? Eran casi autónomas. Era una ciudad, y el territorio a su alrededor podía decidir por sí mismo. Hablaban el mismo idioma y adoraban a los mismos dioses, pero se consideraban atenienses, espartanos o corintios. Nunca decían, oh sí, somos griegos, ¿sabes? Es como, casi como, ni siquiera sé. Mucha parte de Europa era así, para ser honesto contigo. Italia era muy parecida, ya sabes, de la misma manera. Es como... Está bien, estamos bajo este tipo de dominio italiano, ya sabes, pero somos napolitanos, somos milaneses, como... La unidad nacional era poco común en esa época y los griegos no eran la excepción. Han estado peleando entre ellos por generaciones. ¿De acuerdo? Pero Atenas ya había cambiado desde la batalla de Maratón, donde lograron derrotar a los persas. Así que este astuto político llamado Temístocles convenció a la ciudad de usar un reciente descubrimiento de mineral de plata para construir una armada. ¿De acuerdo? Encuentran plata, ganan mucho dinero. ¿Qué harán? Construirán refuerzos militares y obtendrán la armada. Así que básicamente empiezan a construir estos triremes, que son como estos barcos antiguos y son súper rápidos. Son impulsados por como 170 remeros cada uno, y para el año 480 a.C., Atenas tenía unos 200 triremes, lo que la hacía la mayor potencia naval de Grecia. Los atenienses eran quienes básicamente llevaban la batuta en lo militar. También tenían algo inusual, al menos para la época, que era la democracia. ¿Así se pronuncia? Democracia. Democracia. Sí, eso dije. Democracia o democracia, ¿no? Aquí es donde los ciudadanos, los hombres que poseían tierras, ya sabes a lo que me refiero. Ellos votaban directamente sobre las leyes que los gobernarían, ¿de acuerdo? Y la mayoría de estos otros estados griegos estaban, ya sabes, gobernados por reyes o algún tipo de oligarquía donde, ya sabes, la gente rica era la que mandaba.
Esparta, por otro lado, era totalmente lo opuesto a Atenas. Era una máquina militar basada en los ilotas, un pueblo esclavizado que trabajaba en la agricultura para que los espartanos se enfocaran en el entrenamiento militar. Básicamente subcontrataron su trabajo diario a estas personas, así los espartanos podían dedicarse solo a la guerra. Los ilotas eran descendientes de pueblos conquistados y superaban ampliamente en número a los espartanos, lo que mantenía a Esparta en constante estado de rebelión, ¿cierto? Si tienes muchos sirvientes por contrato y esclavos, si los números se vuelven demasiado altos, entonces pueden simplemente levantarse y básicamente aplastar toda tu sociedad. Así que esta es una de las razones por las que mantenían una sociedad tan militarizada, y por eso estaban enfocados en la guerra externa, pero también en tratar de sofocar la rebelión interna. Los niños espartanos iniciaban su entrenamiento militar a los 7 años y pasaban su juventud en los barracones, convirtiéndose en soldados completos a los 20 años y obteniendo la ciudadanía hasta los 30. Aunque seguían viviendo en estos barracones militares incluso después de casarse, lo cual es bastante loco, ¿no crees? Su trabajo era luchar y combatir a los invasores externos, pero también luchar contra, ya sabes, los agricultores que eran siervos por contrato y los pueblos conquistados para mantenerlos sumisos. Eran los únicos soldados de tiempo completo en Grecia y los entrenaban para pelear unidos, escudo con escudo. A estos soldados se les llamaba hoplitas. Eran infantería fuertemente armada que luchaba en una formación cerrada conocida como falange. Si nunca lo has visto, es una táctica de batalla griega famosa donde todos se alineaban y avanzaban juntos, con sus escudos al frente, escudos encima de ellos, básicamente creando como un tanque de hombres. Era impresionante. Si alguien caía, otro lo reemplazaba. Escudo arriba. Increíble. Así que, básicamente, cada hoplita llevaba un gran escudo de bronce que lo protegía a él y al hombre a su lado. Formaban una especie de caparazón de tortuga impenetrable. Otros griegos los admiraban, pero también los veían intensos, serios, reservados y casi extraños. Eran como los chicos del cuerpo de entrenamiento de oficiales de la reserva de la antigua Grecia, ¿sabes? Es como, oye, lo que haces es noble, me gusta, pero también es un poco exagerado. ¿De verdad necesitamos usar camuflaje en la escuela todos los días? Así que, de cualquier manera, bueno, ya sabes, podemos decir que la mejor fuerza terrestre eran los espartanos y la mejor fuerza naval eran los atenienses. El problema era que, aunque ambos eran griegos, se odiaban y no confiaban ni podían trabajar juntos. Así que cuando llegaron noticias de que Jerjes y los persas, sí, los muchachos persas, ya sabes, los vehículos de lujo todoterreno, estaban cruzando a Europa con un ejército que básicamente cubría todo el horizonte hasta donde alcanzaba la vista, la mayoría de las ciudades-estado griegas se enfrentaron a una elección. Podían simplemente rendirse y decir, oigan, ustedes ganaron, no nos maten a todos, o podían resistir y luchar. Muchos decidieron rendirse y dijeron, esto es una locura, de todos modos vamos a morir. Así que mejor nos rendimos y dejamos que algunos de nosotros vivan y esperamos poder conseguir la libertad después. Y ahora, Persia solía permitir a los pueblos conquistados conservar su gobierno y costumbres siempre que pagaran tributo y reconocieran su autoridad. Su táctica colonial no era muy diferente a la de muchos otros imperios en la historia, donde llegaban y básicamente tomaban dinero de cualquier estado que fuera, pero les permitían, más o menos, operar y funcionar siempre y cuando se sometieran al rey. Ahora, resistirse era otra historia. Esto arriesgaba la destrucción total. Tebas y la mayor parte de Beocia ofrecieron tierra y agua, como estos símbolos tradicionales y simbólicos de rendición. Ahora, Tesalia no pudo mantener su frontera norte y cayó rápidamente ante la caballería persa. Argos se mantuvo neutral, y algunas ciudades-estado del Peloponeso propusieron fortificar el istmo de Corinto y abandonar todo al norte, incluida Atenas. Así que, como puedes ver, hay muchas luchas internas y disputas políticas sobre cómo van a manejar a los persas que se acercan, pero eventualmente se forma una coalición. Atenas y Esparta, los estados militares más poderosos de Grecia, pese a su desconfianza mutua, acordaron liderar una defensa unida. Corinto, Mégara y otros pequeños estados se unieron, enviaron lo que pudieron y pidieron ayuda con emisarios, pero la mayoría de las ciudades se negó, o enviaron fuerzas simbólicas, como solo cientos de hombres que prácticamente solo estaban ahí parados. Ahora, para defender las Termópilas, reunieron unos 7,000 soldados y tenían 370 barcos, la mayoría de Atenas. Para entender la estrategia, imagina la geografía, ¿de acuerdo? El ejército de Jerjes cruzó el Helesponto y avanzó al sur por la costa hacia el centro de Grecia.
Ahora puedes ver en el mapa aquí más o menos los puntos principales, ¿de acuerdo? Así que el Helesponto, de donde vienen de Asia hacia Europa, también están las Termópilas o puertas calientes. Este es un paso estrecho entre el mar y acantilados empinados, perfecto para defender tu tierra. Luego está Salamina, una pequeña isla cerca de Atenas con aguas estrechas, ideal para atrapar otra armada. Estos tres lugares, el cruce, la resistencia y el punto de inflexión, definirían esta invasión. Dos lugares dieron esperanza a los griegos: Termópilas en tierra y el estrecho cerca de Eubea en el mar. Ahora, si podían mantener esos lugares el tiempo suficiente para que la alianza se mantuviera, ya sabes, unida, entonces tal vez podrían detener al imperio a pesar de estar, ya sabes, tan superados en número. Si no defendían estos dos lugares, Grecia se perdía. Por eso, a inicios del verano, Jerjes y su gran ejército cruzaron a Europa. Avanzaron por Tracia y Macedonia, con su flota deslizándose junto a ellos a lo largo de la costa. Las ciudades se rindieron una tras otra sin luchar. Pero a finales de agosto, los exploradores persas le informaron a Jerjes que había una pequeña fuerza griega bloqueando el paso en las Termópilas. Ahora, el hombre elegido para defender las Termópilas era un hombre llamado Leónidas, uno de los dos reyes de Esparta. Tenía, como ya sabes, finales de los 40 o principios de los 50, pero era un tipo rudo. Había pasado toda su vida entrenando para un momento como este. Literalmente desde que tenía 7 años, había estado enlistado en el ejército para este trabajo, ¿verdad? Es un veterano de muchas campañas. Y los reyes espartanos en ese tiempo no solo se quedaban atrás dando órdenes, ellos lideraban desde el frente, eran los símbolos vivientes de lo que representaba Esparta. Esto es quienes somos y nuestra gente. Luchamos y estoy listo para ir primero. Son disciplinados. Son simplemente inquebrantables en lealtad entre ellos y a las leyes de la guerra. Leónidas sabía lo que enfrentaba, así que antes de irse mira a su esposa, cuyo nombre es Gorgo. Lo pronunció de manera hermosa. Gracias. Es un nombre maravilloso para una dama, simplemente hermoso. Solo quiero apartarle el cabello detrás de la oreja, mirarla y decirle, mi dulce... Gorgo. No suena bien, pero ella es la esposa de Leónidas. Saludos para ambos. ¿De acuerdo? No quiero faltarle el respeto a alguien de hace 2000 años, pero él miró a su esposa. Y ya sabes, básicamente le dice, quiero que te cases con un buen hombre y que críes hijos fuertes. Porque no voy a regresar. O sea, eso es una locura. Mirar a tu esposa, a la mujer que amas y decir, esto es todo, te amo, gracias por el tiempo, has hecho tu trabajo. Ve, sé feliz, busca a alguien más que no sea soldado y cría a tus hijos. En ese tiempo, las Termópilas, las puertas calientes, no eran la llanura costera que son hoy. Si la ves hoy dirás, wow, esto no es lo que imaginé. En el año 480 a.C. era un paso muy estrecho, de solo 7 u 8 metros de ancho. Era muy angosto en su parte más estrecha, con acantilados de un lado y el mar cayendo del otro. Es el sitio ideal para que una pequeña fuerza bloquee a un gran ejército. Aquí puedes ver cómo lucía la imagen en el año 480. Ahora, Leónidas trajo a 300 espartanos. Su guardia personal, ya sabes, no solo soldados al azar, sino que estos eran hombres seleccionados personalmente para, básicamente, hacer este trabajo. Además, todos tenían hijos para continuar sus nombres. Para los antiguos espartanos era crucial transmitir el linaje y continuar la descendencia. Así que, si eras un hombre que no tenía hijos, podías estar exento de este trabajo, pero si ya tenías un hijo, ya habías cumplido. Es curioso, porque estos hombres sentían que tenían más que perder. Al tener un hijo pensaban, debo vivir, pero en realidad era casi lo contrario para ellos. Al tener un hijo decían, listo, ya cumplí, sigo adelante. Estos 300 hombres con su linaje continuado no estaban solos. Junto a ellos tenían como 4.500 o de 4.000 a 5.000 otros griegos y, ya sabes, tebanos, fenicios y tespienses, otras personas de estas islas circundantes. Y, en total, las fuentes antiguas sugieren que el número de griegos era aproximadamente de entre 5.000 y 7.000. Repararon una muralla antigua a medio paso, establecieron una posición defensiva y esperaron. Ahora, Jerjes y su ejército están cruzando, y cuando llegan, el rey persa envía exploradores para básicamente ir a revisar la situación. Ahora, lo que vieron debió haber sido bastante confuso. Los espartanos estaban casualmente haciendo ejercicio, peinándose y simplemente relajándose. Muchos de ellos estaban desnudos. Ellos, ya sabes, básicamente solo estaban bronceándose bajo el sol, simplemente relajándose. Estaban tranquilos ante el ejército que se acercaba, lo que los persas consideraron una locura. Decían, Rey Jerjes,
Los hombres solo se relajan, presumen y se arreglan. Es muy homoerótico, para serte honesto, pero realmente no sabemos qué está pasando. Pero para los espartanos, esto en realidad era como un ritual sagrado. Así es como preparaban tanto el cuerpo como el espíritu para la guerra. Así que cuando Jerjes le preguntó a Demarato, un ex rey espartano que ahora vivía en el exilio y que en realidad estaba en su corte, qué estaba pasando, Demarato dijo: se preparan para luchar hasta la muerte. Antes de eso, los espartanos vivían estos momentos, como acicalándose y, ya sabes, no viviendo en ese momento de alta intensidad, sino simplemente relajándose y disfrutando del mundo que los rodeaba, porque sabían que esos serían sus últimos días. Ahora, Jerjes esperó alrededor de 4 días. Suponiendo que los griegos, ya sabes, no se pondrían nerviosos y huirían, o que, ya sabes, tendrían suficientes desertores como para básicamente rendirse. Los griegos no lo hicieron. Al 5.º día, él ordenó atacar. Los medos fueron la primera oleada hacia el paso. Eran soldados experimentados y confiados, pero la falange griega resistió como un tanque humano. Simplemente se quedaron ahí completamente, escudo arriba, lanzas fuera, atacando a los hombres en combate cuerpo a cuerpo. Y cada hoplita griego, estos soldados de los que estaba hablando, llevaba un enorme escudo de madera y bronce llamado aspis. Llevaban armadura de bronce desde la cabeza hasta la espinilla. Luchaban con lanzas de 2 a 3 metros, apuñalando en formación, hombro con hombro y escudos superpuestos. Y era simplemente una unidad irrompible que avanzaba por este canal. En el paso, los persas no podían usar su ventaja numérica, aunque tenían miles de hombres. Pero, al ser el paso tan estrecho, los canalizaban al muro griego de escudos y ahí empezaban a morir. Así que estos hombres básicamente fueron masacrados y luego obligados a retirarse. Entonces Jerjes básicamente recupera a los hombres, ya sabes, los que básicamente se retiraron. Él preguntó: ¿qué pasó? Ellos contestaron: tienen un tanque humano. Él dijo: oh Dios, está bien, manden a los inmortales. Ahora los inmortales, estos son la guardia de élite de Jerjes. Son 10.000 hombres y siempre mantenían, básicamente, un grupo completo de estos tipos listos para la acción. Así que estos eran los mejores soldados de Persia, ¿de acuerdo? Pero ni ellos lograron romper la línea griega. Los espartanos eran muy disciplinados. Se quedaban ahí, fingían retiradas para atraer a los persas hacia ellos antes de darse la vuelta y aplastarlos. Cada soldado persa estaba, ya sabes, armado y entrenado para el combate en campo abierto. No estaban listos para el cuello de botella y fueron masacrados. El resto de los inmortales simplemente se retiró. Así que durante 2 días los griegos resistieron, y en el primer y segundo día de batalla, ola tras ola de tropas persas morían tratando de entrar al paso. Los arqueros intentaban disparar, pero no podían en este espacio tan reducido. Y la caballería, ya sabes, con caballos era completamente inútil, así que el terreno básicamente había eliminado toda ventaja persa. Toda tu tecnología, todos tus soldados entrenados y capacitados, todos los números que tienes son inútiles contra este muro de soldados griegos. Y después llegó una gran traición. Un griego local llamado Efialtes fue con Jerjes y le reveló un sendero oculto en la montaña, el sendero Anopaya, que rodeaba la posición griega por detrás. Las razones por las que hizo esto aún se debaten hoy. Unos aseguran que fue por dinero, otros por rencor, pero igual todo cambió. Esa noche, Jerjes envió a los inmortales para tomar el paso de la montaña. Unos 1000 focidios habían sido asignados por los griegos para custodiarlo, pero en la oscuridad, bajo el bosque de robles, los inmortales avanzaron silenciosa y rápidamente. Al notar movimiento y ver que los persas se acercaban, los focidios se retiraron a terreno alto, pensando que el ataque era contra ellos. En cambio, el líder de esta unidad de inmortales los ignoró y simplemente continuó por el sendero hacia la retaguardia griega, moviéndose básicamente para flanquear a Leónidas y atrapar esta posición principal griega por detrás. Así que, durante la noche, los desertores traían advertencias y, al amanecer, los centinelas griegos que bajaban corriendo desde las alturas confirmaron la noticia de que los persas realmente los habían flanqueado. Algunos aliados querían retirarse, ya sabes, habían retrasado a los persas lo suficiente, y las fuerzas principales griegas más al sur ahora tenían tiempo para prepararse. Pero Leónidas dijo: no nos quedamos. No me voy, dijo, me quedo aquí. Entonces despidió a la mayoría de las tropas aliadas y las envió a un lugar seguro. Solo los 300 espartanos junto con, ya sabes, los asistentes hilotas, los tipos de esclavos que tenían que pelear. Aunque se discute cuántos sirvientes por contrato había, 300 espartanos y sus asistentes hilotas, 700 tespienses se negaron a irse y 400 tebanos se quedaron.
quienes, ya sabes, muchos habían sido mantenidos como rehenes porque intentaron rendirse durante el resultado final. Esa última parte, de todos modos, no importa. Bien, un reconocimiento para los tespienses, increíble. Que ellos decían, no, hermano, estamos listos, vamos a darle, vamos a hacerlo. Así que Leónidas básicamente sabía que la elección era la muerte, ¿de acuerdo? Sería, si tenía éxito, quedaría inmortalizado, ya sabes, en los libros de historia para siempre, y si no, entonces estaría muerto. Y potencialmente, ya sabes, toda la ciudad-estado griega estaría muerta. Había mucho en juego, y la ley espartana prohibía completamente la retirada. Simplemente decían, si te retiras, es sentencia de muerte. Irse podía afectar la moral griega, pero Leónidas sabía que quedarse y morir le daría a Grecia una historia capaz de unirla. Mucho estaba en juego. Habían sido flanqueados, perdido a varios hombres, pero finalmente llegó el momento. Al amanecer, se movieron hacia la parte más ancha del paso y querían pelear al aire libre. Con los persas atacando de ambos lados, todo era caos. Las lanzas se rompían, las espadas venían de todas direcciones, salían dagas y luego manos y dientes. La gente literalmente se estaba golpeando unos a otros. Golpear como aplastar y agarrar. Aplastar y aplastar y aplastar y agarrar. Aplastar y agarrar. Totalmente Khabib Nurmagomedov. Ese tipo de ambiente, ¿sabes? Es como una pelea total a muerte, ¿sabes? Lucha libre profesional, como infierno en una celda, pero como 700 contra 700. Así que Leónidas cayó temprano y ambos bandos básicamente pelearon por su cuerpo en el campo de batalla. Eventualmente, los últimos griegos se retiraron a una pequeña colina y quedaron rodeados. Básicamente fueron abatidos por arqueros. Jerjes estaba enfurecido, ¿sabes? Hizo que el cuerpo de Leónidas fuera decapitado y empalado en una estaca, lo cual fue realmente impactante para los griegos, quienes básicamente consideraban la mutilación de los muertos como una desgracia muy profunda. Pero esta es justo la razón por la que Jerjes lo hizo. Mucho después, cuando terminó la guerra y los persas fueron expulsados, los espartanos construyeron un monumento en ese sitio, un león de piedra para Leónidas, y grabaron básicamente un epitafio que todavía le da escalofríos a muchas personas que lo leen hasta el día de hoy. Dice, ve y dile a los espartanos, extraños que pasan que aquí obedeciendo sus leyes yacemos. La batalla de las Termópilas duró 3 días, aunque los griegos resistieron 7 días, incluyendo los días que Jerjes esperó. Y los griegos pudieron haber matado entre, ya sabes, como unos 20.000 persas. Aunque los historiadores modernos consideran que esta cifra podría estar inflada, el número real se desconoce, pero sin duda fue lo suficientemente grande como para sorprender a Jerjes y a su ejército. Pero más allá de los números, todo cambió. Demostró que los persas podían ser detenidos, o al menos retenidos por un tiempo, y que hombres disciplinados y libres podían mantenerse firmes contra un imperio. Se convirtió en una historia que inspiró al resto del pueblo griego y a las ciudades-estado griegas a luchar. Pero el costo fue claro, se había perdido este paso. El camino a Atenas estaba completamente abierto, y con la pérdida de las Termópilas, no quedaba nada que detuviera a este ejército persa invasor de avanzar hacia el sur a través del centro de Grecia. El pánico se extendió por Atenas. Y, ya sabes, lo mismo que Leónidas había ganado tiempo para evitar ahora era completamente inevitable. Mientras Leónidas luchaba en las Termópilas, la flota griega libró una serie de enfrentamientos contra la armada persa en la costa norte de Eubea. Eubea, ¿verdad? Así se dice, gracias a mi traductor de griego. Tras 3 días de batalla naval, ninguno de los bandos logró la victoria. Las tormentas estaban dañando la flota persa, pero los griegos se retiraron a Salamina, este tipo de, ya sabes, cuerpo de agua que era un poco más estrecho y que podían defender fácilmente, y lo hicieron porque la caída de las Termópilas dejó la posición en el sitio original de la batalla naval completamente expuesta. Mientras tanto, el ejército de Jerjes avanzó por Beocia, quemando las ciudades que resistieron, y a finales de septiembre llegó a Atenas. Pero aquí hay un giro curioso. La ciudad estaba completamente vacía. Llegan a Atenas y está vacío. Temístocles, el líder astuto y a veces implacable de Atenas, había convencido a la asamblea de evacuar toda la ciudad, lo cual fue muy audaz y polémico en ese momento. En el 480 a.C., Atenas contaba con unos 30 a 40.000 ciudadanos varones y cerca de 200.000 habitantes en total, incluyendo mujeres, niños y esclavos. En el mejor de los casos tenían semanas para poner a salvo a todos. Mujeres mayores y niños fueron enviados a las ciudades-estado cercanas.
Egina, Salamina. Los hombres en edad de luchar se unirían a la flota o al ejército. El ganado fue básicamente trasladado. Prácticamente todo lo de valor que se podía transportar fue recogido y llevado. Lo que quedaba atrás eran solo los edificios, algunos templos y las murallas de la ciudad. Y antes de irse, los atenienses consultaron el oráculo de Delfos, y la sacerdotisa dio una profecía. Básicamente, que Atenas caería, la gente se dispersaría y el fuego consumiría la ciudad. Una segunda consulta ofreció una frase críptica, básicamente una predicción mística que decía: «Solo la muralla de madera no fallará». Algunos pensaron que esto significaba, ya sabes, la antigua empalizada de madera en la Acrópolis. Temístocles argumentó que significaba, ya sabes, la flota, como las murallas de madera de los propios barcos. Y la asamblea confió en él. Así que cuando los persas entraron en Atenas, solo encontraron resistencia en la Acrópolis. Algunos tesoreros del templo y ciudadanos pobres que tomaron literalmente el oráculo del muro de madera se atrincheraron tras tablones en la Acrópolis. Así que los persas simplemente avanzaron hacia la Acrópolis, mataron a los defensores, saquearon los templos y básicamente incendiaron todo. Y las llamas devoraron básicamente toda la ciudad. El antiguo Partenón, el templo de Atenea Polias, los tesoros e incluso el sagrado olivo de Atenea. El humo salía completamente de la ciudad. Desde tan lejos como Salamina, muchos refugiados atenienses solo se sentaron y observaron cómo la ciudad que amaban, una de las más bulliciosas del mundo antiguo, ardía completamente por la fuerza persa invasora. Heródoto registró que Jerjes envió un mensajero a Susa anunciando la captura de Atenas, la ciudad que había humillado a Persia en la batalla de Maratón. Y Jerjes efectivamente vengó a su padre, Darío, quien fue derrotado en esta batalla por los atenienses, se desquitó. Para los griegos en Salamina, el incendio fue una tragedia, algo inimaginablemente horrible. ¿Podrías compararlo con los franceses viendo la caída de París ante los nacionalsocialistas alemanes? Solo se quedaron ahí. Mientras Hitler subía a la Torre Eiffel pensaban: «Rayos, nos atraparon. ¿Qué tan horrible debe ser esa imagen visual?». También envió un mensaje a las demás ciudades, ¿no? Si Atenas podía caer, no era la ciudad de Nueva York de esa época. Si una ciudad así podía ser tomada por un ejército invasor, ¿qué ciudad estaba a salvo, verdad? Algunos comandantes peloponesios argumentaron que básicamente debían retirarse a, ya sabes, Corinto, al pequeño istmo, como un pedacito de tierra, y básicamente fortificarlo, y abandonar toda Grecia central por completo. Proteger solo el Peloponeso manteniendo el estrecho istmo de Corinto, y ese podría ser nuestro lugar donde estaremos seguros. Los atenienses y sus aliados se opusieron, ya que eso dejaría media Grecia bajo dominio persa permanente. Ellos preguntan: ¿jugamos a lo seguro, vamos a Corinto, nos fortificamos y esperamos que nos dejen en paz? ¿O intentamos mantener nuestra posición y conservar la mayor cantidad de territorio posible? Porque si nos retiramos hasta Corinto, vamos a perder como la mitad de Grecia. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, la alianza que habían formado básicamente estaba al borde del colapso. Temístocles sufría presión de sus ciudadanos que exigían venganza, pero el comandante espartano Euribíades prefería retirarse y simplemente ir a Corinto y dejar las cosas así. Ahora, Corinto y los otros estados del Peloponeso querían defender su propia tierra y no arriesgarlo todo por Atenas. Así que puedes ver lo que está pasando aquí, ¿verdad? Atenas quiere pelear, pero los otros estados están un poco como: está bien, vamos a calmarnos. Y Temístocles necesitaba una decisión, una batalla que pudiera salvar a Grecia o destruir la resistencia para siempre. La quema de Atenas fue un mensaje claro. Jerjes no solo destruía edificios, también libraba una guerra psicológica. Resiste y morirás, toda tu ciudad, todo lo que has conocido será destruido, o puedes rendirte y sobrevivir y mantener tu forma de vida. Es una oferta dura, ¿no crees? El humo de Atenas era, ya sabes, solo mostraba el costo de esta desobediencia. Pero aquí está lo interesante. Los persas tomaron la ciudad, pero no ganaron toda la guerra, ¿cierto? La gente estaba a salvo, la flota estaba intacta y los griegos seguían luchando. Todavía había resistencia y, como resultado, los persas necesitaban tomar sus propias decisiones. Jerjes buscaba una victoria decisiva, destruir la flota y forzar la rendición de los ejércitos griegos. Temístocles entendía esto y también sabía dónde iba a ocurrir esa batalla decisiva y estaba listo para tender la trampa. Entonces, para dar un poco de contexto, Temístocles no nació en la élite ateniense.
Su padre, Neocles, era un ciudadano modesto. Su madre no era ateniense y desconocemos su origen exacto, solo sabemos que no era de Atenas. Y esta es una ciudad que está obsesionada con el linaje, y Temístocles tuvo que abrirse camino con rudeza y encanto, y tal vez, sobre todo, con pura brillantez. Así que entró en la política a una edad bastante joven y construyó apoyo entre las clases bajas, y pudo superar a algunos de los rivales más engreídos de la clase gobernante. Cuando se halló una rica veta de plata en una mina en el año 483, la mayoría de los atenienses quiso repartirla entre los ciudadanos. Pero Temístocles, como mencioné antes, los convenció de construir barcos de guerra, los trirremes. Él quería que construyeran estos barcos fortificados, realmente rápidos, que pudieran usar para fortalecer su armada. Y básicamente argumentó que necesitaban tener una armada porque sabían que los persas potencialmente venían en camino y ya habían tenido guerras en curso cerca de Egina. En realidad, solo notaban que había amenazas en el horizonte, sin saber exactamente cuáles. Solo tenían la sensación de que los persas iban a intentar entrar. De nuevo, esto ocurrió 3 años antes de que estallara la guerra, mostrando la astucia de Temístocles. Atenas se había convertido en una potencia naval, pero los barcos necesitaban remeros, y necesitaban miles de remeros. Y ahí es donde entraron los tetes, que básicamente eran los ciudadanos pobres de Atenas. Normalmente estarían excluidos de la política o del trabajo militar, pero en este caso se volvieron vitales. Porque estos trirremes requerían muchísima disciplina, coordinación y resistencia para remar. Así que, básicamente, de repente, la clase más baja recibió este poder militar. La democracia y la fuerza naval ahora se reforzaban mutuamente. Y todo esto fue obra de Temístocles, quien tenía un gran sentido para leer a las personas y las situaciones. Él sabía que Esparta no confiaba en Atenas, y que la mayoría de los griegos temían tanto la dominación espartana como a los persas, porque consideraban a los espartanos rebeldes y locos. Así que esta alianza entre ellos era inestable y básicamente solo se mantenía unida por esta amenaza inmediata de invasión. Así que, para que funcionara, Temístocles hizo lo que fuera necesario y básicamente tuvo que, ya sabes, encantar y manipular a los espartanos. Incluso escritores antiguos que admiraban su genialidad decían que no era un santo, sino ambicioso y egoísta. Plutarco incluso dijo que Temístocles se preocupaba más por el poder ateniense que por el honor personal y, probablemente, ya sabes, más por su propio ascenso que por cualquiera de los dos. Ahora, mientras Atenas ardía, Temístocles enfrentaba un desafío crítico. Los comandantes peloponesios querían retirarse al sur para defender Corinto. Los atenienses, ahora sin hogar y furiosos, querían ganar y seguir adelante. Entonces Temístocles tuvo una idea. Básicamente dijo, vamos a luchar contra los persas otra vez. Ahora, ten en cuenta que Atenas ya había sido destruida en este punto. Ellos están viendo esta columna de humo proveniente de la ciudad que una vez amaron, completamente incendiada hasta los cimientos. Él dice, quiero seguir peleando, pero ahora llevaremos la batalla a Salamina. Este es un estrecho angosto entre la isla y el continente. Las aguas estrechas neutralizarían la ventaja persa y favorecerían a los griegos nuevamente. Y básicamente ahora podrían usar estos trirremes para cerrar el paso en ambos lados de este pequeño y angosto estrecho de agua. Pero había un problema. Debían lograr que los persas y Jerjes atacaran en Salamina en condiciones favorables para los griegos. Y también tenían que evitar que sus propios aliados se retiraran hacia el sur. Así que Temístocles jugó su carta más loca y audaz hasta ahora. ¿De acuerdo? Esto es como, ¿estás loco o eres un genio? Y este fue el momento. Envió a su sirviente de confianza, Sicino, al campamento de Jerjes con un mensaje, un farol total. Según Heródoto, Temístocles fingió ser secretamente leal a Persia. Piensa en esto, Temístocles, el tipo que literalmente está entrenando y dirigiendo a los atenienses, la armada más fuerte de toda Grecia. Recién derrotada por los persas, manda a su mensajero a Jerjes para decirle, «Oye, Temístocles sí es leal a Persia», y le dijo a Jerjes que la flota griega estaba en pánico y planeaba escabullirse durante la noche, retirándose al istmo de Corinto. Ahora, si Jerjes quería aplastarlos de una vez por todas, tenía que sellar las salidas de Salamina de inmediato. Jerjes ahora tiene una opción. Él dice, bueno, esto es bastante bueno que el líder sea leal a Persia. En esencia, nos dice qué hacer para ganar esta guerra de una vez por todas. Y Jerjes cayó en la trampa. Ahora, lo loco y realmente interesante de esto es que esta historia coincidía con todo lo que los espías de Jerjes ya le habían contado.
Los espías regresaban de, ya sabes, explorar a los griegos y tratar de averiguar qué estaba pasando en estas ciudades-estado griegas, y volvían con Jerjes, diciendo algo como, oye, los griegos están peleando todo el tiempo, están aterrados de los persas, no saben qué hacer, todos están discutiendo, tienen esta democracia. No funciona bien, no deciden qué hacer ni dónde ir. Cuando el mensajero de Temístocles llega y le dice a Jerjes, el líder en realidad es leal a ustedes. Parecía creíble. Esa noche ordenó que su gran flota bloqueara todas las rutas de escape. Barcos egipcios rodearon Salamina para bloquear las rutas de escape al oeste. Las fuerzas persas, con los fenicios a la derecha y los jonios a la izquierda, se desplegaron en la entrada del estrecho. Así que para la mañana la trampa estaba lista. Los griegos estaban completamente acorralados, sin ningún lugar a donde huir. Jerjes dice, bien, lo logramos. Es momento de reunirlos y así habremos ganado la guerra y eliminado la amenaza naval para siempre. Gracias, Temístocles. Lo que no consideró es que Temístocles lo había engañado. Verás, lo logró. Los persas quedaron atrapados en la pelea en el estrecho, justo donde él quería. La flota griega, esta verdadera fuerza naval, no podía retirarse aunque lo intentara, y Jerjes había bloqueado todas las salidas. Eso significaba que los comandantes peloponesios ya no discutían sobre huir. No les quedaba otra opción más que quedarse y luchar. Literalmente, Temístocles obligó a sus aliados a luchar hasta la muerte, pues sabía que, de tener otra opción, huirían. Así que le dio a Jerjes sus planes de batalla para obligarlos a todos a quedarse y realmente pelear. Es una locura, pero lo impresionante es que Temístocles superó en inteligencia a aliados y enemigos para crear la batalla que necesitaba. Todo su plan dependía de entender cómo realmente luchaba su armada. Estas trirremes eran una tecnología militar muy poderosa para su tiempo. ¿De acuerdo? Eran, ya sabes, como 170 remeros que estaban trabajando todos en perfecto ritmo. Los barcos medían unos 27 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Eran muy delgados y rápidos. Tenían un espolón de bronce al frente, diseñado para atravesar barcos enemigos. Si 2 o 3 chocaban con tu barco a la vez, podrías hundirte. Estas embarcaciones eran muy rápidas, ágiles y hechas para embestir otros barcos, pero también eran muy vulnerables. Sí, ya sabes, eran golpeadas en cualquier otra parte, como el casco, así que si eran golpeadas en cualquier punto, el barco básicamente se desmoronaba. Una maniobra clave era muy complicada y además tenía un nombre griego que no puedo pronunciar. Vamos a llamar a mi amigo Christos. Esta maniobra se llama Diekplous. Ahora, esta era una maniobra fantástica donde básicamente remaban con suficiente fuerza a través de los huecos en la línea enemiga y luego giraban bruscamente para embestir sus costados o como su parte trasera. Era un movimiento muy difícil. Ibas, regresabas y simplemente básicamente necesitabas un montón de sincronización y trabajo en equipo y como un entrenador para básicamente decirle a todos qué hacer en el momento correcto. Lograrlo era muy difícil. Las trirremes persas y fenicias, aunque similares, solían ser más ligeras y rápidas, mientras que las griegas eran más pesadas y robustas para la táctica de embestida. Muchos barcos persas llevaban infantes de marina entrenados para abordar y combatir cuerpo a cuerpo en barcos enemigos. La estrategia era acercarse y usar muchos hombres para abrumarlos, lo cual funcionaba bien en mar abierto. En el estrecho sinuoso de Salamina, esto era una desventaja. Solo para recordarte, estos son los 3 puntos de estrangulamiento, ¿cierto? Tenías el Helesponto, las Termópilas y por último el estrecho de Salamina. Una vez más, es una posición geográfica que beneficia a los griegos. Si resisten aquí, podrían expulsar a los persas definitivamente. Ahora, Temístocles entendía esto. Sabía cómo pensaban los persas. Ellos estaban confiados, ya sabes, un poco sobreextendidos, pero realmente ansiosos y tal vez demasiado ambiciosos por aplastar a los griegos en este momento. También sabía cómo pelearían los griegos, ¿verdad? Estaban decididos, algo desesperados, y sus familias veían la batalla desde las costas de Salamina, ¿sabes? Esta es la ciudad donde muchos atenienses vivían como refugiados. Se dio cuenta de que en esta batalla no solo se trataba de valentía, sino de controlar el espacio, el tiempo y la posición. Era un verdadero dominio político y militar. Quien controlara las aguas estrechas ganaría la guerra. Esa noche el campamento griego estaba tenso pero enfocado. Bien, los hoplitas estaban sentados junto a la antorcha y relajándose junto al fuego, afilando sus armas. Los remeros estaban estirándose, algunos intentaban dormir pero la mayoría no podía.
Temístocles caminaba entre ellos, susurrando con confianza. Ya sabes, cuando la gente sentía miedo, y todos sabían lo que significaría la llegada de la mañana. Literalmente, este era el juego más importante de tu vida, ¿verdad? Si jugaste deportes, imagina la noche previa al campeonato, pero 1.000.000 de veces más intensa. Esto es vida o muerte, la gloria de tu ciudad y tu nación, o la destrucción total de ti y de todos los que conoces. Así que, cuando la mañana va llegando, ya sabes, y el sol empieza a salir sobre el horizonte en el Golfo Sarónico, en el año 480 a.C., una ligera neblina cubre el agua y puedes ver los remos entrando. De un lado está la flota griega, con unas 370 a 380 naves. Están cansados, pero están listos para cumplir con su deber. Y frente a ellos se extendía la armada persa, el doble de su tamaño, tal vez incluso más, y todo el horizonte está lleno de barcos persas avanzando hacia ti. Heródoto afirmó que los persas tenían más de 1.200 barcos de guerra. De nuevo, probablemente sea una exageración, pero para que te des una idea, podrían haber sido entre 600 y 800, aún así, el doble de los que tenían los atenienses. Aún así, las probabilidades favorecían a los persas, que por su tamaño deberían aplastar a los griegos, ya sabes, antes de que terminara el día. Jerjes mandó colocar un trono en las laderas de una de las montañas cercanas, con vista al estrecho, y desde ahí iba a observar la batalla y registrar qué comandantes luchaban bien y cuáles lo hacían con miedo. Los capitanes persas, conscientes de la mirada del rey, avanzaron agresivamente. El estrecho de Salamina iba más o menos de noreste a suroeste, estrechándose a menos de 2 kilómetros en su punto más angosto. Era bastante pequeño. Los griegos aprovecharon el terreno, colocando sus barcos en la orilla, algunos en la playa y otros anclados cerca. Cuando la flota persa entró desde el este, las trirremes griegas se formaron en posición. Los atenienses, unos 180, tomaron el flanco izquierdo, espartanos y otros peloponesios el derecho. Y, según un historiador de la época, un participante que después dramatizó la batalla en Los persas, los griegos comenzaron con un himno de guerra a Apolo. El eco del himno se extendió por el agua, uniendo a remeros y guerreros. Al amanecer, cuando el sol apenas aparece, las naves griegas avanzan e inician el combate decisivo de la guerra. Quiero decir, puedes imaginarte este momento. Todos estos hombres han estado luchando durante semanas y semanas, algunos durante años, y han estado entrenando por tanto tiempo, para en ese momento proteger a su pueblo y su tierra frente a la fuerza invasora. Mientras están en el agua en un día fresco de septiembre, escuchan himnos a su Dios y dicen, «Esto es toda mi vida. Esto es a lo que todo ha culminado. Hagámoslo». Así que, los escuadrones fenicios básicamente lideraron el avance persa. Marineros expertos, con años de experiencia naval, se encontraron acorralados en este estrecho canal y tenían dificultades para maniobrar en esta vía fluvial sinuosa. Los barcos de la retaguardia avanzaban ansiosos por pelear, provocando colisiones. Sus remos se enredaban, rompían los remos de boga y las formaciones se desordenaban por completo. Pero las trirremes griegas, disciplinadas, aprovechaban el caos. Los remeros avanzaban con fuerza, embistiendo con las puntas de bronce los cascos persas a la línea de flotación. Y ahora estos barcos empiezan a hacer agua. Algunos se volcaron al instante, mientras que otros se hundían lentamente y atrapaban a los remeros en sus bancos. Los hombres, lanzados al mar, ahora enfrentaban otro destino. La mayoría de estos persas no sabía nadar y simplemente se ahogaba, mientras que muchos griegos, a pesar de su armadura de bronce, tenían al menos algo de habilidad para nadar y podían llegar a una orilla cercana. El estrecho se convirtió en un verdadero huracán de caos. Había escombros por todas partes, tablones y remos destrozados, cuerpos de soldados muertos, y la batalla rápidamente se convirtió en cientos de duelos aislados entre distintos barcos. Las trirremes iban y venían, girando, intentando ejecutar esa maniobra de la que hablamos antes, buscando oportunidades para embestir los cascos enemigos. Cuando los barcos se enredaban, los marinos saltaban y luchaban en combates brutales cuerpo a cuerpo sobre estas pequeñas embarcaciones. Estos guerreros corintios ahora se enfrentaban a soldados persas y la sangre corría por las tablas hacia el mar, tiñendo partes del agua de rojo brillante. El flanco derecho griego avanzó. Los egeos y las naves corintias empujaban a los escuadrones persas de regreso hacia la costa. Y, en el centro, los barcos persas que huían chocaban con los que aún entraban al estrecho, creando un enorme caos. La superioridad numérica persa se volvió una desventaja. Demasiados barcos, poco espacio y falta de disciplina para mantener la formación.
Y Temístocles en realidad había predicho esto. En aguas abiertas, los persas podrían haberlos rodeado y simplemente desgastado poco a poco a la flota griega. Pero en este estrecho angosto, los números no significaban nada. Era igual que la batalla que habían librado antes. Con la geografía de su lado, podían fortificarse y resistir con fuerza sin importar cuántos hombres tuvieran. Los barcos se obstruían entre sí y ni siquiera los hábiles capitanes fenicios podían maniobrar bien. Los persas habían comprometido toda su flota en un espacio apenas suficiente para la mitad de ella, y eso convirtió su fuerza en una trampa. La batalla se prolongó durante horas hasta que la flota persa fue derrotada. Algunos barcos se retiraron hacia el este, hacia Falerón, mientras que otros se encallaron en la costa ática. Las tripulaciones tuvieron que nadar o vadear hasta la orilla bajo una lluvia de flechas griegas. Cientos de marineros y soldados persas murieron ahogados. Los griegos perdieron unos 40 barcos y los persas al menos 200. Y Jerjes estaba observando todo esto desde su trono, en la cima de una montaña, mirando el mar allá abajo. El imperio que cruzó el Helesponto con gran ingeniería derrotó a los espartanos en las Termópilas y destruyó Atenas, reduciéndola a cenizas. Que había comandado el ejército más grande que jamás se había reunido en la historia de la humanidad estaba siendo derrotado. Y no fue por fuerza bruta ni por un ejército más poderoso, simplemente fue por estrategia. Los griegos no superaron a los persas en fuerza, valentía ni nada por el estilo, simplemente los superaron en inteligencia. Y esa noche, los soldados y marineros griegos descansaron entre los restos. Los cuerpos siguieron llegando a la orilla durante días, y las aguas alrededor de Salamina simplemente apestaban a muerte. La flota griega seguía activa, mientras la marina persa estaba paralizada e inutilizada. Jerjes ya no podía abastecer a su ejército ni asegurar sus comunicaciones por mar. Y con la llegada del otoño y el invierno, mantener una fuerza tan grande en este territorio hostil durante el invierno era una sentencia de muerte. Así, en semanas, Jerjes se retiró de Grecia. Dejó un ejército considerable bajo el mando de su mejor general, Mardonio, quien pasaría el invierno en Tesalia y Macedonia y regresaría a Asia con gran parte del ejército, pero Mardonio mantuvo una fuerza de élite importante. Ahora, la guerra no terminó en Salamina. En el invierno del 480 al 479 a.C., Mardonio se reagrupó en Tesalia, reuniendo aliados y reconstruyendo el ejército. Y básicamente reagrupando a sus hombres y planeando básicamente otro ataque. Incluso ofreció a Atenas un trato. Básicamente dijo, ustedes obtienen total autonomía, pueden hacer todo lo que están haciendo ahora mismo. Alíense con Persia y les daré oro para reconstruir su ciudad. Si cooperan, no los destruiremos otra vez. Y Atenas se negó, así de orgullosos son. Y para el verano, Mardonio marchó hacia el sur de nuevo, quemando lo que quedaba de Atenas por segunda vez. Y los atenienses una vez más huyeron al Peloponeso. Una vez más, el enfrentamiento final ocurrió en un lugar llamado Platea y en una región conocida como Beocia. Y una fuerza griega unida, liderada por el comandante espartano Pausanias y acompañada por diferentes contingentes y aliados de todo el continente, se enfrentó directamente a los persas. Y la batalla, una vez más, fue feroz y decisiva. Mardonio, el líder de esta fuerza persa de élite, fue asesinado y la línea persa se rompió. Y ese mismo día, al menos según el historiador Heródoto, las fuerzas griegas atacaron de nuevo, destruyendo la flota persa restante en la costa jónica. Sea cierto o no, el resultado fue claro. La gran invasión de Grecia por Jerjes terminó oficialmente. Atenas resurgió de las cenizas más rápido de lo que cualquiera había esperado, y la gente se sintió como revitalizada, con una nueva vida. Construyeron nuevos templos, murallas y tenían nuevas ambiciones, transformando la ciudad en algo más grande que antes. Y de las cenizas surgió la Liga de Delos, una alianza defensiva liderada por Atenas para protegerse contra Persia, y con el tiempo se convirtió en algo nuevo, en todo un imperio ateniense. La plata de las minas de Laurión, una poderosa flota y la energía democrática de sus ciudadanos hicieron de Atenas la potencia dominante en el mar Egeo. Mientras tanto, los espartanos se enfocaron en sí mismos. Habían guiado a Grecia en sus días más oscuros, pero ahora se retiraron hacia la sospecha y el aislamiento, más enfocados en mantener a sus ilotas esclavizados bajo control que en salir y liderar en el extranjero. Para el año 460 a.C., la desconfianza entre Atenas y Esparta se volvió hostilidad y estalló la Guerra del Peloponeso.
Ahora, este fue un conflicto brutal que destrozó a ambos y básicamente puso fin a la Edad de Oro ateniense. Y esto es efectivamente como una guerra civil griega, te lo puedes imaginar. Pero Termópilas y Salamina vivieron en la mente y el corazón de las personas que lo presenciaron. Se convirtieron en algo más que batallas, se convirtieron en mitos, ¿verdad? Se convirtieron en algo más grande, se convirtieron en algo para la construcción de una nación. Termópilas representaba el valor y el sacrificio. 300 hombres defendiendo un paso ante uno de los mayores ejércitos se volvió símbolo de deber y honor. Esos hombres no se retiraron, eligieron morir en el campo de batalla por su gente. Ahora, los detalles de lo que realmente sucedió no importaban tanto como el significado simbólico, y Salamina representaba la inteligencia y la estrategia, el triunfo del intelecto sobre la fuerza bruta. Un verdadero David contra Goliat. Temístocles se convirtió en la imagen del griego astuto. Era astuto y adaptable, dispuesto a doblar reglas para ganar. Estas dos victorias moldearon cómo los griegos se verían a sí mismos por generaciones. Las guerras persas se convirtieron en la historia de origen de la libertad y la democracia contra la tiranía, la civilización resistiendo a la barbarie, una historia que las generaciones posteriores ampliarían hasta incluso como una narrativa de Occidente contra Oriente. Sabes, es propaganda como cualquier otra cosa, pero es una propaganda poderosa, específicamente para la gente de la antigua Grecia. Ahora, los persas, seamos honestos, ¿no? Ellos, ya sabes, no son monstruos, ¿verdad? El imperio era como cualquier otro. Y generalmente los imperios están bastante jodidos. Casi siempre hacen cosas malas y siguen avanzando. Son eficientes y tolerantes. Si te sometías, conservabas a tu gente. La historia la escriben los vencedores. Y aquí ganó la versión griega, que resonó por siglos. Así que cuando Alejandro Magno invadió Persia, en realidad lo llamó venganza por el incendio de Atenas por parte de Jerjes, y cuando él mismo quemó Persépolis, afirmó que era justicia. En la Ilustración, pensadores usaron las batallas de las Termópilas y Salamina para mostrar que las sociedades libres podían enfrentar dictaduras. Hoy en día, las naciones aún invocan esos nombres ante probabilidades imposibles. Ahora, con cualquier tipo de historia de guerra, el legado y los mitos, por lo tanto, son complicados, ¿verdad? Celebran el valor y crean una historia simple para tu gente, pero distorsionan la verdad, ¿cierto? Presentan a los persas como villanos sanguinarios y a los griegos como héroes perfectos. Pero debajo del mito sobrevive algo real, y es la idea de que un pueblo pequeño y decidido puede desafiar a un imperio y cambiar las probabilidades. Y que con valor e inteligencia, ya sabes, el pequeño realmente puede ganar. Y esa libertad, ya sabes, ese sentimiento, ese mito, aunque frágil, creo que merece recordarse. Vale la pena señalar que casi todo lo que sabemos sobre el conflicto greco-persa proviene del lado griego, principalmente Heródoto, uno de los historiadores griegos más famosos de la época. Escribió sus historias décadas después de que las guerras realmente terminaran. Viajó, hizo preguntas y realmente trató de separar la verdad del mito, pero no era un historiador en el sentido en que pensamos en un historiador hoy en día. Del lado persa casi no hay registros ni relatos de primera mano. Toda la historia que conocemos hoy es desde la perspectiva griega, lo cual es importante para contextualizar el conflicto. Heródoto admitió que algunas historias probablemente eran falsas y reconoció que exageró. Sus cifras de millones de soldados persas no tienen mucho sentido. Él moldeó su historia en torno a lo que le importaba, que en última instancia era la unidad griega y la barbarie y arrogancia persa, y al final, la voluntad de los dioses. Ya sabes, los famosos 300 espartanos no estaban solos, pero con el tiempo eso se convirtió en una leyenda más sencilla, ¿verdad? Esparta luchó contra un imperio. 300 espartanos y algunos aliados griegos participaron. Los historiadores modernos estiman que el ejército de Jerjes era de 200 a 300.000 hombres. Es enorme, claro, pero no es el océano sin fin que describe Heródoto. Y estos discursos dramáticos, ¿no? La despedida de Leónidas y Temístocles, los debates sobre estrategias tal vez no sucedieron como se relata y probablemente formaron parte de mitos creados después. Y por supuesto, del lado persa no sabemos mucho, pero aún así, estas historias siguen vivas y vale la pena contarlas de nuevo, porque en el fondo, lo que significan para la humanidad creo que sigue siendo cierto. Tienes una pequeña coalición enfrentando grandes probabilidades, ¿cierto? Los espartanos perdieron en las Termópilas, pero esa derrota compró tiempo y salvó a incontables atenienses. En Salamina su plan fue, ya sabes, ganar la guerra. La gente recuerda el sentimiento, no los números. Incluso si el resultado parece seguro, mantenerse firme importa. Termópilas y Salamina no fueron el destino, ¿verdad?
Fue una mezcla de clima, suerte y la ingeniosidad humana y, ya sabes, traición y tormentas, y un solo movimiento equivocado pudo haber borrado a Grecia del mapa para siempre, y este sería un episodio completamente diferente. Pero al final, los hombres que lucharon se volvieron leyendas. Más allá de la leyenda, también eran agricultores, marineros y artesanos. Algunos luchaban por honor y otros por necesidad. Pero al final se unieron y, por un momento, detuvieron a un imperio. Tras este gran momento de unidad griega, en el año 479, la unión se desvaneció. Atenas y Esparta se volvieron una contra la otra. De nuevo, esa desconfianza que habían cultivado durante generaciones simplemente fue demasiado para soportar. Las ciudades-estado que habían luchado juntas dividieron Grecia y luego cayeron ante los macedonios y Alejandro Magno. Pero en los años que siguieron, Grecia cambió al mundo. Filosofía, arte, teatro y nuevas ideas sobre poder, ciudadanía y el gobierno de un Estado-nación. Las nociones de que la gente realmente podía gobernarse a sí misma, de que la democracia podía funcionar y resistir la tiranía, cambiaron al mundo incluso hasta el día de hoy. El legado de este momento en la historia griega, creo yo, inspiró a los revolucionarios estadounidenses y, de alguna manera, ayudó a crear el imperio americano tal como lo conocemos hoy en día. Al final, lo más importante sobre Termópilas y Salamina es recordar que no fueron los dioses quienes ganaron esto para los griegos. A largo plazo, fueron personas comunes luchando por lo que creían. Y esa resistencia no siempre gana. Justo en Termópilas no terminó en victoria, pero a veces sí sucede. Y esa libertad, ese breve momento de luchar por tu gente e incluso morir por honor por las personas que más amas, sigue valiendo la pena. Y eso, damas y caballeros, es la verdadera historia detrás de 300, los verdaderos acontecimientos detrás del conflicto greco-persa del año 480 a.C. Quiero decir, eso es fascinante. Cristos, tu gente es increíble. No lo sabía. No podemos evitarlo. Winston Churchill. Por eso diremos que los griegos luchan como héroes. No diremos que los griegos luchan como héroes, sino que los héroes luchan como griegos. ¿Aprendiste esto como un griego neoyorquino común? ¿Ya lo tenías en mente, amigo? Sí, en la escuela griega definitivamente. Insisten mucho en esto, ¿eh? Oh, sí. Hay una parte de la escuela griega donde aprendes todas estas historias. Y luego dicen sí, y luego ya sabes, como por el año 500 a.C., como que nos detuvimos. Omitieron esa parte. Está bien, genial. Básicamente van como greco-persas, hablan de, ya sabes, Salamina, y luego pasan a la Eurocopa griega de 2004. Y luego simplemente saltan a eso y dicen, sí, eso es básicamente todo lo que necesitas saber de todos modos. Teorema de Pitágoras y Platón. Sigamos. Sí. Bien. Sócrates. Y el Campeonato Europeo de 2004. Sí. Eso es todo lo que importa. Y no mencionan la crisis de la deuda. No, ¿de qué hablas? Austeridad, deuda, inflación. No importa, hermano. ¿Está bien? Tienes un equipo de fútbol que gana la Eurocopa y luego ya sabes algunas batallas de hace 2000 años. Así es. Eso es todo lo que necesitas. Eso es más que algunos países, ¿sabes? ¿Sí? Algunos países ni siquiera tienen un euro. Piensa en eso. Eso es cierto. Tienen el euro y muchas otras cosas. Solo digo, deben estar orgullosos de su lugar. Un poco, ¿saben? Me gusta cuando la gente simplemente dice, sí, somos los mejores. Otras personas son buenas, pero nosotros somos los mejores. Puede ser. No estoy seguro. Nacionalismo es una palabra delicada. Parece que no está permitido ser nacionalista. Una parte de mí disfruta ver a la gente orgullosa. Me gusta conocer etíopes que dicen, hermano, nunca hemos sido conquistados. Me gusta conocer rusos que dicen, sí, amigo, somos los más duros. Al entrar en conflictos actuales, todo se vuelve político y desagradable. Pero es bonito recordar, no, amigo, nos mantuvimos firmes y les dimos en la madre a los persas. Así es. ¿Y dónde está Persia ahora? ¿Estoy en lo correcto? Ahora es otra cosa. Algo diferente. Sí. Eso es político y no sabemos todo Así es. en matices. Ajá. Pero eso no importa porque Grecia sigue aquí. Más o menos, sí. No, todavía está aquí. Vamos, amigo. Estuve en Creta hace como 2 años. Eso estaba hermoso. Sí. O sea, claro, Creta fue conquistada por los nazis y por un montón de otras personas, pero no importa. Tampoco hablamos de eso. No importa, me está bien. No sé, siempre estoy... Me gustan estas historias. Me gustan las historias de guerras antiguas porque muestran heroísmo y mitos sin política, así que solo las disfruto. ¿Muchas madres persas enterraron a hijos obligados a pelear como sirvientes por contrato? Quizás, pero no importa. Puedes leerlo como historia y decir, no ofendo a nadie. Por simplemente, ya sabes, apoyar a los griegos, apoyar a los espartanos y decir, claro que sí, hermano, ustedes murieron por lo que creen. ¿Importa que se volvieran contra los atenienses y tuvieran una guerra civil con muchas muertes y contra los peloponesios?
No importa, solo puedo disfrutarlo como alguien normal, sin nada en juego. Saludos a los griegos. No importa si te quedas calvo a los 17. Ustedes inventaron la filosofía, la literatura, la cultura, el teatro, la democracia, y tienen algunas de las mejores historias de guerra de toda la historia, muchas de las cuales cubriremos en el futuro. Deberían suscribirse al canal para no perderse nada y también a Religion Camp, donde hablamos de historia religiosa. Probablemente pronto hablemos de la Iglesia Ortodoxa griega en un episodio. Y sí, pueden volverse expertos en historia griega. Este canal es para que yo entienda lo que ha pasado. Así que, si tienes curiosidad por tratar de entender todo lo que ha estado pasando, este es el lugar para ti. Revisa el canal principal de Campamento, ahí hacemos muchas entrevistas. Hablaré con personas más inteligentes que yo sobre la historia griega para que expliquen detalles que quizá pasé por alto. Si se me pasó algo, siéntete libre de dejar un comentario, avísame, corrígeme con suavidad, ¿de acuerdo? Porque soy un tipo sensible. Checa la mercancía. Todos los comentarios principales del video recibirán mercancía. El comentario principal en YouTube y Spotify recibirá mercancía. Nueva colección de temporada en Campamento UID. Muchas cosas se están preparando aquí. Estamos emocionados por el próximo año porque tenemos nuevas ideas para compartir. Aprecio mucho esta pequeña comunidad. Gracias por su apoyo y por mantenernos en el campamento. Significa mucho para nosotros. Pero bueno, nos vemos en el futuro para hablar del pasado. Nos vemos entonces.